Allí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y quiero hablarles en esta hora, mientras ustedes buscan allí en las Escrituras, quiero hablarles de algo que hace un tiempo oí por primera vez en la boca de un periodista, esta palabra, y eso es lo que voy a utilizar para hablar en el día de hoy. Y esta palabra es la que me llamó la atención, por supuesto, y me dediqué a investigarla. La palabra es anomia. Entonces me dediqué a buscar para ver qué significaba anomia. Este periodista hablaba acerca de la anomia social, en la cual Argentina está sumida, y no solamente nuestro país, sino también otros países. Pero cuando investigué, pude comprender que también nosotros tristemente estamos atravesando por una anomia espiritual. Así que voy a desarrollar el mensaje de hoy a lo largo de estos minutos para que podamos comprender por qué muchas veces nosotros no podemos lograr aquellas cosas que se supone que por la fe lo logramos. Porque dice la Escritura que para el que cree nada es imposible. ¿Verdad que es así? Amén. Pero sin embargo hay tantas cosas que no hemos logrado, que no hemos conseguido, entonces pareciera como que la fe algo le está faltando. Y desde luego que no es así, ¿no? A la fe no le falta nada. Lo que le falta es al ser humano, al Hijo de Dios, cosas que tiene que aprender. Decía entonces Efesios capítulo 2, versículo 20, y vamos a leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Les voy a ir leyendo lo que es la anomia, y por supuesto voy a leerlo desde la anomia natural, para que podamos ver qué es lo que nos pasa a nosotros, a los cristianos, a los que hace poco que están, a los que ya cuentan con un tiempo, y aquellos que ya están prácticamente para jubilarse, porque tienen mucho tiempo de cristiano, y sin embargo hay cosas que no se han resuelto. La anomia es un estado de desorganización social. Es decir, cuando en una sociedad no hay organización. Eso es una de las primeras características de la anomia. Nosotros vemos lo que estuvo pasando y lo que todavía quedan efectos residuales de esta cuarentena, producto de este virus que azotó no solo Argentina, sino muchos países. Entonces vemos cómo la falta de organización fue la que estuvo en todos los medios reflejada, sea televisión, sean las redes, los medios de audio como las radios, los medios gráficos, todos se encargaron de retratar el desorden generalizado en nuestra sociedad. El desorden desde el ámbito de salud, sin saber a quién atendemos o a quién no atendemos, el desorden de las Fuerzas Armadas, qué cuidamos y qué no cuidamos, el desorden político, qué es una prioridad, es el alimentar a la gente o cuidarla que no se muera del virus, en fin. En todos los ámbitos se vio una desorganización. También este concepto de anomia lleva, por supuesto, a un aislamiento del individuo, sin puntualizar en nadie en particular. ¿Y por qué lleva a esta persona a aislarse? Y no estoy hablando del aislamiento que se llevó a cabo por causa de este virus, sino el aislamiento personal de la persona. ¿Por qué lo lleva a eso? Porque es la consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Es decir, hay leyes, hay normas, hay cosas que tenemos que cumplir nosotros en una sociedad, ¿sí o no? Ahora, cuando el individuo comienza a notar que esas normas, que esas leyes que están establecidas no son correctas o no lo conducen a vivir lo que debería vivir o son contradictorias, es decir, cuando hay leyes que por un lado parece que están bien, pero por otro lado vemos la consecuencia de la misma ley, entonces la persona comienza a aislarse, comienza a tener una mirada de decir, esto no lo voy a respetar, no me voy a sujetar a esto, no voy a usarlo. Y en este proceso que hemos vivido, creo que más de uno ha estado en esa contradicción por la falta de congruencia de las normas que se tomaron.
Recordaba hace unos días que uno de los hermanos, nuestros hermanos, allí en la ciudad de Bandera, donde están pastoreando el pastor Miguel Páez, uno de los hermanos viajaba desde Bandera hasta la ciudad de Añatuya, que son unos 80 kilómetros, estoy hablando hace unos 4 meses atrás, cuando esto estaba mucho más intenso, y cuando llega a un control de gendarmería o policía, no recuerdo bien, él iba con su esposa en su vehículo y ella iba al lado de él, el acompañante, y el que le hace el control le dice que su esposa no podía viajar al lado de él, que tenía que viajar atrás para evitar el contagio. A lo cual él le está hablando y le está respondiendo de algo que es una lógica. Él dice, pero con esta mujer yo duermo todos los días. Y me está diciendo que para que no me contagie, o ella no me contagie, tiene que ir atrás. Entonces eso es una contradicción en la misma ley. Nos podemos contagiar según el concepto de los que hablan de estos temas que se supone que saben, simplemente con ese famoso contacto estrecho. Pero sin embargo, para detectar si tenemos o no el virus, es necesario que introduzcan en nuestra nariz un hisopo de 12 centímetros de largo. Porque de lo contrario no pueden detectarlo. Entonces parece contradictorio. Podemos tomar todas las medidas que ellos nos dicen, y no estoy acá atacando a nadie, solamente estoy reflejando y retratando lo que es una anomia. Podemos hacer y guardar todo el protocolo, y aún así nada está garantizado. Entonces eso es lo que lleva a un aislamiento individual, porque hay una ausencia de la ley en las personas o hay una distorsión. Pero quiero seguir leyéndole esto acerca de la incongruencia, es decir, no está claro esto. La anomia es un concepto que se refiere de una manera general a la ausencia de ley, de normas o de convenciones. Es decir, en términos generales la persona dice, y acá cada uno hace lo que quiere. Sálvese quien pueda, tanto desde lo económico, yo tengo que salir a trabajar, porque más allá de que el virus exista, si yo no trabajo no como. Conceptos que la persona tiene. Y mira que aunque esté el control policial allá, el mismo policía tiene limitaciones y condicionamientos para ejercer la ley. No sea cosa que el policía haga abuso de autoridad y ahora pueda estar atravesando por un juicio o por una acusación que lo termine desvinculando de su oficio y quede sin trabajo. Entonces todas esas cosas las estamos viviendo día tras día. Ahora voy a ir llevándolo a lo espiritual. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en lo espiritual? ¿Y por qué digo la anomia espiritual? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a vivir en esta realidad? La desorganización del cuerpo de Cristo está desencadenando, oigan esto, está desencadenando en un aislamiento de la membresía. Es decir, como no logramos organizarnos como cuerpo de Cristo, hay un aislamiento de la membresía, porque todo cuerpo tiene un miembro, tiene miembros. Pero cuando no hay una organización, cada miembro del cuerpo de Cristo comienza a tomar decisiones aisladas. Ya comienza a desaparecer el concepto corporativo, de donde lo que yo voy a hacer debería consultar con las autoridades eclesiásticas y debería compartir con mis hermanos, porque aunque yo soy un individuo, soy un miembro, lo que haga para bien o para mal afectará al cuerpo. Y esto no lo digo por puntualizar en nadie, simplemente estoy diciendo lo que nos está llevando la desorganización. Así como la anomia es una desorganización social, la anomia espiritual es cuando el cuerpo de Cristo no se organiza. Entonces lo que provoca es un aislamiento. ¿Y por qué ese aislamiento? Porque yo estoy considerando que lo que se está haciendo a mí no me está beneficiando. Orar, leer la Biblia, ayunar, ofrendar, diezmar, guardar mi testimonio, lo que me están diciendo que tengo que hacer en la iglesia, yo veo que a mí eso no me reporta un beneficio, en principio, en lo inmediato, que es lo que hoy queremos. Quiero hacer algo, pero con beneficios inmediatos, quiero ya los resultados. Y cuando eso no sucede, comienza este aislamiento, debilitando, por supuesto, la fuerza corporativa de la iglesia. Porque la iglesia tiene su fuerza, y acá no estoy hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando del poder de Dios, que desde luego que eso existe, pero estoy hablando de que la iglesia tiene poder cuando la iglesia está unida. Amén. Amén. Y no hablo de una congregación en particular o de un ministerio, no estoy hablando de ningún cartel ni de ninguna bandera, estoy hablando de la iglesia de Cristo, la que no tiene denominación. Pero cuando nosotros nos vemos
desvinculados, donde ya se pierde la confraternidad que antes era habitual en el cuerpo de Cristo, porque aquel es bautista o porque el otro es pentecostal o porque el otro es, no sé, no solo Jesús. Cada uno empieza a tener su propio criterio y eso nos va aislando, nos va separando. Entonces pierde la iglesia esa fuerza corporativa. Entonces nosotros lamentablemente hoy nos encontramos en una anomia espiritual. Yo sé que este tipo de mensajes, como he hablado otras veces, no son aquellos que nos gusta escuchar, aquellos que nos hacen saltar de la banca y que nos hacen llorar y nuestro corazón se derrama en la presencia del Señor y decimos qué bueno que Dios. Pero sin embargo este mensaje sin maquillaje es necesario que lo podamos comprender, porque de lo contrario nuestra estadía dentro de la iglesia corre cierto peligro de que ya deje de ser tal. Yo pienso en no venir a congregarme porque no encuentro resultados. Y seamos nosotros honestos con nosotros mismos. ¿Para qué vamos a una iglesia? Para hacer resultados. ¿Verdad que sí? Eso no es egoísmo, eso es lógico. Yo hago algo porque espero resultados. El problema que tenemos nosotros cuando yo hago lo que se supone que una ley espiritual me está indicando y no encuentro resultados. Rápidamente alguien saldrá desde su espiritualismo, dirá, es que esto se mueve por fe. Es que la fe también reviste cierto comportamiento de ley. Aunque dice que la fe no está sujeta a ningún tipo de ley, pero hay ciertos parámetros que yo tengo que cumplir para que la fe pueda hacer obras extraordinarias en mi vida. Pero cuando eso no ocurre, yo empiezo a pensar seriamente para qué estoy yendo a la iglesia. ¿Para qué me voy a congregar? Y más en estos tiempos de pandemia, donde la situación hace que la gente se esté replanteando día tras día si lo que ha venido haciendo ha sido suficiente como para continuar haciéndolo o dejar de hacerlo. Entonces quiero leerles otras cosas que tengo aquí anotadas. Para lograr una organización efectiva, es imperativo que haya una legislatura establecida. Es decir, si tenemos un cuerpo que está desorganizado, yo necesito organizarlo y para poder organizarlo necesito una ley que esté establecida. Y ahí viene el problema de la anomia. Porque la anomia es no me interesa o para mí no existe la ley. Y nosotros tenemos una ley, y es una ley espiritual. El apóstol Pablo lo habla a los romanos, la ley del espíritu. Ahora nosotros tenemos un concepto bastante distorsionado y eso provoca tantos males en nosotros. La desobediencia o rechazo de la misma, es decir, la desobediencia a la ley o el rechazo de la ley, provoca un caos individual y colectivo. Esto se debe a que cada vez más se cuestiona la eficacia de la ley divina. Cada uno cuestiona. Porque vayamos a la congregación que vayamos, cada hombre o mujer estará ocupándose de vertir a nosotros lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Pero cada día más se cuestiona. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que dejar de tener 2 mujeres? ¿Por qué tengo que dejar de fumar? Y la persona constantemente está viendo como que se está violentando su propia esencia y no está dispuesto a ceder. No hay concesiones en sí mismo. Y eso es en primera instancia para la persona que recién se acerca. Y eso es totalmente válido. Pero resulta un poco más llamativo gente que ya está transitando años dentro del cuerpo de Cristo y todavía sigue cuestionando la ley divina. Todavía sigue diciendo, ¿es válido hacer esto? Puedo hacer aquello y lo otro, y esto que digo no es nuevo tampoco, porque el apóstol Pablo tuvo que responder a esto diciendo, todo me es lícito, no todo me conviene. Pero es necesario que yo comprenda de que para poder salir de esta condición que no me permite ser bendecido, yo quiero ser bendecido, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Y por qué no lo logro? Porque hay cosas que todavía no he cambiado. Entonces decía, se cuestiona la eficacia de la ley divina. Hay que hacer esto para que usted logre esto. Hay que ver. Si usted es fiel, Dios lo va a bendecir. Y no sé, hace 2 años que soy fiel y todavía no pasa nada. Siempre hay un punto sobre esa I que le estamos colocando. Mire que si usted tiene fe en Dios, Dios va a hacer un milagro en su familia. No sé, con el rebelde de mi hijo, siempre estamos colocando algo delante como para cuestionar la eficacia de una ley divina que a nosotros nos ha demostrado Cristo que puede ser grande para nosotros. Ahora esto se aumenta y se agrava a través de la ignorancia generalizada de la gracia. Y digo generalizada porque no es en totalidad. Hay una ignorancia acerca de la gracia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros conocemos
quizás con un poco de detenimiento quien lee la Biblia, que el primer pacto es la ley mosaica, el Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto, que es el que a nosotros nos rige, se lo conoce como la gracia. Ahora, la gracia no indica una ausencia de la ley. La gracia es otro tipo de ley. Pero como hay tanta ignorancia respecto de esto, entonces nosotros más nos valemos, porque insisto, esto es la anomia, de mirar el viejo pacto. Y que en el viejo pacto se hacían cosas como mencionaba el profeta Sergio, los sacrificios. Decimos, bueno, eso ya no se hace, ya no se sacrifican animales. Entonces uno empieza a mirar y dice, bueno, esas cosas pertenecían a la ley. Entonces ya ahora no lo hacemos. Pero no nos damos cuenta que ese concepto de decir, esto no hay que hacerlo más, porque eso del viejo pacto, pareciera como que nosotros no tenemos ley. Y sí tenemos ley. Solamente que antes el dramatismo de la ley mosaica era, te equivocaste y vas a sufrir las consecuencias en tu propio cuerpo. Hoy pareciera como que eso no ocurre, entonces para nuestro interpretar no tenemos la consecuencia literal como ocurría en aquel entonces, pero tenemos consecuencias espirituales. Y si no alineamos nuestra vida, finalmente tendremos consecuencias eternas de no ir a la presencia del Señor. Muchos relativizan esta gracia o muchos le quitan su importancia y la relevancia que tiene. El escritor a los Hebreos dice que aquel que pisotea la sangre de este pacto solamente le queda una horrenda expectativa de hervor. Es decir, hay algo terrible para aquel que no comprenda las leyes que a nosotros nos rigen. Si tuviéramos en la ley mosaica no estaríamos nosotros como estamos hoy, eso seguro. Ellos no pudieron haber vivido nunca lo que nosotros podemos vivir, porque el Espíritu Santo, de hecho, ni siquiera estaba con ellos permanentemente como lo está con nosotros. Así es, amén. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos de una forma poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale que está a su lado en esta hora, el Señor te ha llamado para vivir cosas grandes. Ahora quiero hablarles acerca de las consecuencias de la anomia. Y permítanme desarrollar estos minutos para poder llevarlos al concepto. La consecuencia de la anomia va desde la inadaptación de las normas sociales hasta la transgresión de las leyes y las conductas antisociales. Cuando un Estado llega a tener anomia en su sociedad, lamentablemente estas tres cosas serán parte del día tras día. Gente que no se adapta a las leyes. ¿Y por qué tengo que usar el barbijo? Por dar un ejemplo que es el actual, ¿no? Otros dirán la transgresión de las leyes. Puedo moverme en vehículo, insisto, con esta temática. Sí, pero te puedes mover solo. Y bueno, pero me voy con mi hijo en el baúl. Eso es transgredir la ley. Y el tercer punto es la conducta antisocial. Me detiene un control policial para hacerme este tipo de chequeo o de control. Y cuando me encuentran infragante, actitud antisocial. Contra la autoridad, lo insulto, lo denigro, porque ¿quién es él para decirme lo que debo hacer? Son tres actitudes que son las consecuencias de una anomia en la sociedad. Ahora, ¿ustedes creen que en lo espiritual eso no pasa? Número uno, la inadaptación. ¿Pero qué es la inadaptación en el mundo espiritual? La es el inicio. Perdón, esto es el segundo. No renunciar a nuestro criterio y nuestro modo de actuar es el impermeabilizar la ley de Dios. Es decir, no me puedo dar el lujo de renunciar a mí mismo para recibir lo que Dios dice. Eso lo que me está llevando a mí es a ser impermeable. Dios te habla, Dios te ministra a través del pastor, a través de una alabanza, a través de las mismas escrituras, pero yo no renuncio ni a mi criterio, ni a mi modo de pensar, ni a mi modo de actuar. Entonces eso trae para mi vida un impermeabilizante. Y aunque me hablen, no me llega. Porque sigo actuando como siempre, sigo pensando igual, sigo hablando de la misma manera. Entonces eso, lo que representa para la sociedad alguien inadaptado ante las leyes, en el mundo espiritual es alguien que no renuncia. Mantiene su forma de vida, aunque errónea, pero la sostiene. El segundo punto que decíamos que es una persona que transgrede la ley para el lado espiritual, es alguien que tiene rebelión. Es el inicio de la transgresión ante la voluntad divina. ¿Recuerdan a Adán en el huerto? Dios le dijo, de todo árbol podrás comer, pero de aquel no.
porque el día que de él comas, morirás. Ajá, ¿con que sí? Bueno, esas son palabras mías que pudo haber. No morirán, sino que sabe Dios que se van a hacer como él. Entonces Eva tomó el fruto, se lo dio a Adán, y esa transgresión los convirtió en personas que siguieron el principio de Satanás, el principio de la rebelión. Entonces, transgredir una ley. No haga esto, mi hermano, porque le va a ir mal. ¿Y usted quién es para decirme eso? Entonces siempre se cuestiona al hombre o a la mujer o a una ley que Dios haya puesto. Y lo tercero, que decía que la antisocial, es la anomia en el mundo espiritual, produce una conducta anticristiana. Ante cualquier evento, ante cualquier situación, reaccionamos de una forma. Nos encontraron en falta, pero más vale que no me maltrate. Me tiene que disciplinar, bueno, pero que sea suavecito, porque si no se la va a ir conmigo a la salida. Eso es una conducta anticristiana. Nos encontramos en la calle con alguien que se levantó en contra de nosotros, con razón o sin razón. No puntualizo sobre eso, sino puntualizo sobre nuestra reacción. Discusiones, gritos, insultos, golpes, ve de vendetta. La vas a pagar. No sé ahora, pero en la otra vida seguro que te agarro. Por si reencarno, ¿no? Porque hay quien cree en la reencarnación, entonces si aunque reencarne en un bicho feo, igual te voy a seguir. Entonces, esas son conductas anticristianas, y todos estos son una anomia en el mundo espiritual. La anomia en lo social, es decir, en el día a día, está relacionado con la... Siempre hablo de esto, y yo no quiero acá, en el ejemplo que voy a hablar, no quiero que alguien que conoce o quizás vivió esto se ofenda. Simplemente en lo que estoy hablando. Una anomia social es, perdón, antes de hablarlo, lo que voy a decir va a haber gente que dice que lo hago por necesidad, y puedo entenderlo, pero eso no justifica o no anula este concepto de anomia social. Gente que utiliza caballos para poner su carro e ir a trabajar. Pero estamos en la ciudad, no estamos en el campo. Eso es una anomia social. Hay leyes que dicen que por las calles está prohibido la tracción a sangre, como se denomina. Y alguien dirá, pero eso porque necesito para vivir. Pero ese animal está viviendo en un lugar que no corresponde. Gente que tiene su gallinero enfrente de su vereda, sus chanchos. Eso es en un ámbito campestre, no en la sociedad, no en la ciudad, perdón. Y vuelvo a repetir para que no me saquen de contexto. Mucha gente lo hace por necesidad. Y otros porque añoran vivir en el campo con los beneficios de la ciudad. Ay, que yo me acuerdo cuando jugaba con el finadito papá. Y jugábamos con el pato y le dábamos de comer a la gaviota, qué sé yo. Entonces, eso es una anomia. ¿Y por qué una anomia? Porque hay de aquel vecino que se vaya a quejar. ¿Qué te metes vos en mi vida? No, ¿sabes lo que pasa? Es que como tu caballo, el que vos tenés y que le armaste ese palenque, justo da atrás de mi patio. Y cuando el caballo hace sus necesidades, me llega a mí. El carnicero saca su chaira, afila su cuchilla y es capaz de abrirlo de lado a lado. Cualquier coincidencia cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Entonces, nadie me puede decir nada. ¿Puedo poner música? Pero la voy a poner a todo lo que da. Y voy a conseguir unos parlantes más fuertes para que aquel quede tapado con sus oídos, porque aquel me está haciendo la competencia. Y yo con la bachata y el otro con la electrónica. Con la electrona, como dijo José. Entonces eso es una anomia social. Ahora, miren esto. Esta anomia social, decía, es por la falta de normas. ¿Quién regula estas cosas? O convenciones sociales o la degradación, es decir, se fue diluyendo todo esto poco a poco. Y es un producto de varios factores. Ya nos conocemos, somos del barrio, nos criamos chicos y ¿te acordás cuando nos limpiábamos los mocos juntos y ahora te venías el macho? Entonces son todos criterios que hacen que se vaya degradando algo y entremos en esa anomia.
y congregaciones que carecen del conocimiento de las normativas eclesiásticas, es decir, la casa de Dios. Pero hay gente que no las conoce. Y entre paréntesis, eso no tiene un destino fatal, si es que se puede llegar a tiempo para traer un conocimiento. Pero también hay de aquellos que la ausencia no se debe por la falta de conocimiento, sino a que se fracasó. Se intentó. Venimos a la iglesia, cual sea nuestra congregación, donde dijeron, mira, si vos haces esto, esto y esto, eso significa que lo están dando las leyes. Te va a dar resultado. Pero cuando no funcionó, entramos en esa anomia social. En el mundo espiritual es, yo ya hice lo que me dijo el pastor y no me funcionó. Yo ya hice lo que me dijo la pastora y no dio resultado. Ya hice esto, aquello y lo otro. Es que nosotros lamentablemente tenemos una vida de especulación. Yo voy a hacer y cuánto tengo que hacer y cuánto tengo que esperar para hallar resultado. En Dios, no digo en la iglesia, en Dios eso no funciona de esa manera. Dios dice que va a cumplir. Dios es fiel. Pero no dice a través de quién lo hará y cuándo lo hará. Dios dice, lo voy a hacer. Él ha jurado por sí mismo para mostrar que Él es fiel. Pero sin embargo, la falta de resultados, cuando a mí me dijeron que eso funcionaría y no sucedió, lleva a esa anomia religiosa. Voy a la iglesia porque de alguna manera quiero a callar la voz de mi alma que me grita desesperadamente que si no hago algo me voy al infierno. Pero sin embargo llego a la iglesia y no estoy dispuesto a hacer lo que se me dice. ¿Por qué? Número uno, porque quien está transmitiendo esa ley es 100% cuestionable. Es un hombre. Sí, está en la Biblia, pero quien lo está transmitiendo es un hombre. Entonces no es 80% cuestionable, es 100% cuestionable. Y hablo de mi persona como de cualquier pastor, evangelista, apóstol, como quieran llamarlo. Porque ese hombre que está transmitiendo justamente es hombre. Entonces habla de que no hay que robar y quizás él está robando los diezmos y la ofrenda. Él habla de que no hay que adulterar y quizás está con otra mujer. Entonces cuando alguien se sienta en una situación como la que estoy hablando, la anomia comienza a ser parte de eso. Por eso hay quienes en el extremo dicen, yo le creo solamente a Dios y por eso no me congrego, porque en la iglesia son todos mentirosos y chantas. Y aunque en un 99% eso es cierto, tampoco justifica de que eso haga que en su casa. Porque Dios diseñó su cuerpo de esta manera. ¿Pueden decir amén en esta hora? La palabra anomia salió o surgió o se le adjudica a un hombre llamado Emil Durkheim. Y este hombre consideraba, escuchen lo que consideraba este hombre porque allí nació este término anomia, que la naturaleza humana necesitaba una autoridad que le pusiera límites. Este hombre decía, la naturaleza humana, el ser humano necesita que alguien le ponga límites, necesita una autoridad. ¿Qué es la anomia? Todo lo opuesto. No quiero límites, no acepto la autoridad, no me voy a subordinar, voy a hacer como a mí me parece. Y ese a mí me parece está regido por mi propio criterio y por mi propia vida y por todas aquellas cosas que atravesaron mi vida día tras día. Por las muertes, por las enfermedades que atravesé, por las pérdidas materiales, todo eso formó mi criterio. Y eso es lo que yo quiero utilizar. Por supuesto, quiero a toda esa vida mía, quiero agregarle a Dios. Es como subirle al carro a Dios. Pero que Dios no interfiera en nada de mi vida para cambiarla, sino que Dios mejore toda mi vieja vida desastrosa y con todo mi concepto, que Dios lo haga aún así. Y en la ley divina de Dios eso no sucedió ni sucederá jamás. Amén. Entonces, este hombre es necesario una autoridad que ponga límites al hombre, a sus pasiones y deseos. Lo que impera hoy en estos días, nuestra pasión y nuestro deseo. El fútbol, pasión de multitudes. ¿No se lo denomina así? ¿Cuántas muertes hemos visto y todavía se seguirán viendo tristemente por esa pasión? Los deseos de la carne. Es que fue amor a primera vista. Pará, desgraciado, pero vos estás casado. El amor a primera vista fue con la hija del vecino, pero fue el deseo. Entonces este hombre dice que
El hombre necesita una autoridad que le ponga límites a sus pasiones y a sus deseos, puesto que la ausencia de esa autoridad puede llegar a ser destructiva para el mismo individuo. Es decir, si no hay alguien que nos esté direccionando con una autoridad y con límites, va a ser destructivo para nosotros. Este hombre no dice ni más ni menos lo que la Biblia dice. Este hombre no inventó esto, este hombre lo pudo hacer un poco más contemporáneo para nosotros, pero está claro que el hombre no fue diseñado para vivir sin ley. Amén. Sí, amén. Está claro esto. El tema es que hoy nosotros vamos corriendo a las marcas. ¿Y será que se puede hacer esto? Bueno, la Biblia nos dice que está prohibido tomar, así que... Porque voy a poner ejemplos específicos. La Biblia en ningún momento dice que está prohibido tomar. Entonces ahí alguien viene con el tema de la anomia, pero ¿cuánto puedo tomar? Bueno, hasta emborracharse no, porque la Biblia dice que él va a condenar a los borrachos, eso sí. Entonces, ¿puedo tomarme una botella? Bueno, depende, porque si es de gancia tiene una gradación alcohólica y si es de cerveza otra. Entonces empiezan a especular y eso es correr las marcas cada día más. Entonces cuando llegamos a la intimidad con Dios, Dios dice, venís con especulaciones delante de mí y no vamos a hallar concesiones. Porque esto no hace al pecado, esto hace a la santidad. Amén. Y Dios quiere que seamos santos. Amén. Amén. Este hombre también dice lo siguiente, que las desigualdades, producto de las dinámicas sociales y económicas del capitalismo, influyen en la anomia social. Se los voy a explicar, así que denme un minuto de tiempo. Los individuos, al sentir que las normas y convenciones bajo las cuales viven carecen de sentido de justicia y equidad, dejan de respetarlas porque consideran que han perdido sentido para ellos. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Dice que la realidad social en la que vivimos hace que tomemos o no tomemos la ley. Por ejemplo, yo tengo que pagar mi pasaje de tren y me estoy remontando hace 20 años atrás para poder explicarle esto, porque hoy ya las cosas han cambiado un poco. Hace 20 años atrás yo tenía y debía pagar mi pasaje en tren, pero son las 6 de la mañana, el Roca viene colgado de los pasamanos como monos. Si pierdo este tren, llego tarde al trabajo, así que ni siquiera el guarda sube a controlar, así que se transgrede una ley. Entonces, porque la persona dice, no tiene sentido pagar el pasaje, si nadie me controla. Y encima vienen los argumentos. Hace 20 años atrás, no tiene vidrios o ventanas. Los que viajaron hace 20 años atrás saben lo que estoy hablando, o más. No tiene luces. El guarda ni diente tiene. Era tan pobre que no tenía para arreglarse ni siquiera la dentadura. Entonces cada uno va argumentando por qué deja de cumplir una ley. En la iglesia pasa lo mismo. Y si somos pocos, nadie nos ve. ¿Para qué me voy a vestir bien si voy a la iglesia? Ah, pero cuando nos íbamos a bailar y a mover las cachas por ahí, hasta ropa prestada pedíamos. Entonces esa anomia hace que la condición social en la que yo vivo hace que yo diga, esto no es para mí, esto no me molesta. Ah, por lo que vos me estás diciendo, eso es en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, países del primer mundo. Para nosotros no es así. Entonces alguien justifica esto, porque dice esto: las desigualdades producto de las dinámicas sociales y económicas del capitalismo influyen en la sociedad. Es decir, no es lo mismo lo que vivimos acá en la ciudad de Lanús a lo que se vive en Recoleta. Entonces eso produce una anomia. Claro, ¿cómo no querés que allá haya bicisenda o ciclovía? Acá ni las bicis me dejan. Entonces, ¿cómo voy a respetar eso? Hay que respetar los semáforos. Respetar un semáforo en Villa Zapito a las 2 de la mañana. No te respetan ni a vos, te violan y te dejan sin el auto. Y aunque es una morada, muchas veces pasa. Entonces alguien dice, yo no voy a respetar esto porque la diferencia de los ámbitos sociales hace que alguien diga, no lo voy a hacer. Qué lindo que congregarse en una iglesia, claro, si está toda terminada, con calefacción, con aire acondicionado, pero anda a congregarte allá. Entonces eso fomenta en la vida del hombre y de la mujer esta famosa anomia. Los individuos, al sentir que las normas bajo las cuales viven carecen de sentido social,
de justicia y de equidad, dejan de respetarla. Cuando las leyes que a mí se me están diciendo que tengo que cumplir, a mí no me sirve para nada, ¿para qué cumplir? ¿Para qué voy a pagar un impuesto si nadie paga? ¿Sí o no? ¿Para qué voy a diezmar si a nadie le importa si diezmo o no diezmo? Y así comenzamos constantemente. ¿Para qué me voy a ir a la iglesia a hacerme el santo si durante toda la semana estuve endemoniado? Son los criterios comparativos que hacemos nosotros y Dios no quiere que hagamos eso, pero tristemente se hace. Entonces, consideramos que respetar eso no sirve de nada, porque ha perdido sentido para nosotros. Y aquí es el punto más neurálgico que me quiero detener en estos minutos que me quedan. Cuando los creyentes comienzan a utilizar la razón y la lógica para tratar de comprender el porqué y el para qué de las leyes divinas, especulando con sus resultados, quedan extraviados en un laberinto de argumentos y razonamientos difíciles de salir, ya que su apreciación está realizada bajo el prisma de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no voy a hacer esto que me están diciendo, por esto. No le encuentra sentido. Y el problema del cristiano es cuando le busca el sentido a las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no están sujetas o establecidas por el sentido, están sujetas y establecidas por el propósito. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay un propósito, pero no tiene sentido. Y ya lo he hablado antes. Tampoco tenía sentido que Israel estuviera divagando por el desierto 40 años, pero tenía un propósito. Se tenía que morir aquella generación incrédula que no había creído poder llegar a tomar esa tierra. Entonces hay cientos de miles de cosas que nosotros en las Escrituras hallamos que no tienen sentido, pero Dios las llevó a que se ejecutaran porque tenían un propósito. Entonces nosotros cuando miramos las leyes que se nos están ministrando dentro de la iglesia, del pastor, de la pastora o de alguien que está entregando la palabra de Dios, siempre decimos es que no tiene sentido esto, porque usamos el razonamiento, nuestra lógica y nuestro intelecto. Y ahí viene comenzando a fluir en nosotros toda esa serie de criterios que Dios dice, no voy a manifestarme en ese razonamiento. Entonces uno dice, no voy a sujetarme a esto. Quizás de la boca para afuera lo hacemos, pero en nuestro interior eso no está instalado. Entonces es el punto, como decías, más neurálgico que nosotros vivimos. No lo voy a hacer. ¿Por qué tengo que levantarme a las 3 de la mañana a orar? Porque al otro se le ocurrió. ¿Por qué tengo que ir un culto a la iglesia a las 9 de la mañana si Dios está en todo lugar? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Entonces comenzamos a utilizar nuestra mente. El problema que le estaba diciendo es el que nuestra mente lo va a ver siempre con una limitación. ¿Cuál es el límite? Que nuestro conocimiento es parcial. Nosotros no conocemos la totalidad del plan de Dios. Entonces Dios dice, como no lo conoces, la única forma de obedecer algo que no conoces es por la fe. Que flojos o no sea amén. La única forma de obedecer algo que no conoces es por la fe. Amén. Ahora, cuando yo lo quiero hacer por el conocimiento humano, me voy a encontrar siempre limitado, porque estoy tratando de entender cómo funciona. Estoy tratando de comprender de qué manera Dios lo está haciendo. Y Dios dice que por la fe entendemos. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Haber sido constituido el universo. Amén. Amén. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El criterio utilizado es que no es justo y no es equitativo. Eso es la anomia que decíamos. Esto no es justo, lo que me está pasando no es justo. ¿Alguien utilizó alguna vez esa palabra? No es justo que me hayan robado si salía de trabajar y lo que yo pensaba hacer con esa plata, encima justifica. Lo que yo pensaba hacer con esa plata era darle un regalo a mi esposa y a mis hijos. No es justo. Otro, no es equitativo. ¿Qué no es equitativo? Yo trabajo 8 horas y él también trabaja 8 horas, pero él gana 200.000 pesos y yo gano 20.000 pesos. No es equitativo. Entonces eso hace que el cristiano siempre esté diciendo, no es justo, Señor. La partida de nuestros seres queridos no es justo. ¿Cuándo sería justo que se muera un ser querido? Si ese fuera el criterio. Es que era tan joven, es que era tan bueno, es que era un ejemplo. Nada de eso justifica. Simplemente hay una razón: el hombre nace para morir. ¿No nos gusta? Por supuesto que no. A nadie le va a gustar, le va a hacer bien la partida de un ser querido. Pero eso no tiene sentido, tiene un propósito. El propósito es que el hombre muere una vez, está escrito en la Biblia.
y después el juicio. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Me dicen amén. Entonces el criterio utilizado es esto: yo no cumplo la ley porque no es justo esto. Correcto, perdón, este concepto no es correcto. ¿Por qué? Porque nuestra visión es limitada. Entonces se deja de respetar y de considerar la ley de Dios como brújula rectora para nuestra vida. Años atrás, y hablo siempre en términos generalizados, no particularizo nada, años atrás, la palabra de Dios, la Biblia, las Santas Escrituras eran una brújula para sociedades enteras. ¿Me oyeron? Para sociedades enteras. Hoy en día eso se ha ido corriendo cada vez más y se está quedando en el individualismo. Porque la sociedad cuestiona constantemente lo que dicen las Escrituras, porque ya no se cree que ha sido Dios o el Espíritu Santo que inspiró a esos hombres a escribirla, sino que son hombres mortales como nosotros. Entonces, a mí no me consta que Jesús fue crucificado en una cruz. ¿Vos lo viste? Si no lo veo, no lo creo. Son todos los conceptos que alguien tiene para decir, no voy a utilizar esto. Entonces se deja de respetar y se deja de tomar la palabra de Dios como brújula que va dirigiendo nuestras vidas para tener éxito en nuestras vidas. Entonces cada vez menos se lee las Escrituras, y cuando alguien lee las Escrituras no la entiende, y como no la entiende le pregunta a alguien que le explique, pero resulta ser que ese que le explica es un hijo del diablo. Entonces le está distorsionando toda la palabra de Dios y lo único que hace es generar un engaño, y la persona cuando ve el fracaso dice, por eso no creo en nada. Por eso no quiero ir más a la iglesia, porque me mintieron, porque me robaron el dinero, porque me en la expresión de la palabra, porque violaron a mi hija en la iglesia, un montón de cosas diabólicas que ocurrieron, y la persona dice, no quiero saber más nada de esto, y Dios está diciéndote, todo eso es cierto, pero eso no justifica que dejes de amarme. Amén. Para ir terminando, un hombre llamado Robert Merton dijo: se debe a una consecuencia de la disociación, escuchen esto, entre las aspiraciones culturales de una sociedad y los caminos que los individuos cuentan para alcanzarlo. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se produce la anomia? Cuando ocurren dos cosas. Hay algo que desea el país, entonces dice, vamos a hacer esto y esto y esto. Pero los individuos, los ciudadanos dicen, para llegar a hacer eso, necesito tantos recursos y no me los das. Vamos a ser un país del primer mundo. Sí, eso es la aspiración de un país. Pero la sociedad dice, para ser un país del primer mundo, tengo que tener buena salud, tengo que tener fuentes de trabajo sustentables, y vos como Estado no me lo das. Entonces hay una disociación. No se puede construir lo que yo deseo simplemente con el deseo. Ahora bien, la falta del uso, escucha, porque esto es lo que está hablando en nuestra vida espiritual. ¿Cuándo se produce la disociación en el cuerpo de Cristo? Escuchen esto, por favor. La falta del uso de la realidad en el pueblo cristiano, con un desastre sin asidero escritural, lleva a que se realicen promesas a las personas en donde presupone que el uso de la fe será suficiente para conseguir el resultado, sin subrayar la importancia de realizar la obra. Santiago, que la fe sí o muerta. Entonces, ¿cuándo se produce esta disociación entre lo que Dios nos dice o lo que la iglesia dice? Cuando se habla de la fe y no se habla de la fe con obras. Entonces venimos a una iglesia en cualquier denominación o en cualquier ministerio, y cada uno venimos con nuestros problemas a cuestas. Y no basta que un predicador diga, así que dice el Señor, solamente cree y verás la gloria del Señor. Y la persona dice, amén. Y la persona dice, tengo fe. Pero si no se le dice que tiene que ser responsable, que tiene que ser obediente, que tiene que esforzarse, que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que guardar sus testimonios, si no se le dice eso, entonces se le está quitando una porción de la validez que tendrá la fe. Entonces la persona creerá que por la fe lo va a conseguir sin hacer nada. Y eso produce una disociación, una grieta. Y no es la grieta política.
que lleva a que nosotros recibamos un mensaje de bendición y no lo podamos vivir. Hermanos, estoy constantemente viendo predicadores, hombres y mujeres que hablan de esto, de que todo es por la fe. Y yo no estoy denigrando la fe ni descalificando la fe. Solamente estoy subrayando que la fe sin obras es muerta. Y resulta ser que en este tiempo a Dios se le está indilgando toda la responsabilidad absoluta de que Él lo haga todo, y simplemente que yo me quede cruzado de brazos esperando que Él lo haga. No sucederá nunca. Dios dice: pon tu fe en marcha, haz tu parte, y cuando hagas tu parte yo haré mi parte. Pero como eso no se predica, estamos en una anomia espiritual. Gloria a Dios. Oh, poderoso es el Señor. Decirle que está a tu lado: tu vida se mueve por la fe, y la fe se mueve por tus obras. Amén. Tengo 4 o 5 puntitos para ir terminando. La anomia en la psicología. ¿Qué es esto? La perturbación psicológica que dificulta que una persona se comporte de acuerdo al conjunto de normas y convenciones en el ámbito jurídico, cultural y moral que rigen la vida. Ahora escuchen esto. Una persona con problemas psicológicos en cuanto a la anomia le cuesta comportarse correctamente. El comportamiento humano está regulado constantemente por cosas explícitas y por cosas implícitas. En la anomia psicológica, el individuo valora más sus intereses por sobre los de los demás. Eso es una persona que tiene una anomia personal psicológica. ¿Qué significa esto? El egoísmo, el yo, la sobrevaloración del orgullo. Todo es por mí, para mí, y todo termina conmigo o sinmigo. ¿Qué es lo que está indicando esto? La persona, cuando mira las leyes que tiene que cumplir, dice: todo lo que voy a hacer es para mí y por mí, y nada resultará más importante que yo. Escuchen esto, porque esto es lo que vivimos hoy en día. La persona deja de respetar las leyes, deja de cumplir las normas y convenciones porque para él perdieron sentido. Como decía: ¿para qué voy a pagar los impuestos si nadie paga? ¿Para qué voy a hacer esto si nadie lo hace? Entonces la persona comienza a mirar su propia quinta y dice: lo voy a hacer por mí sin importarme lo de los demás. El yo prima en los cristianos a tal punto que el concepto corporativo es casi nulo. No le importa lo que le pasa al hermano, no le importa su bienestar ni tampoco su malestar. Mira por él mismo. Y esto viene pasando terriblemente en los últimos 20 o 30 años dentro del cuerpo de Cristo. Antes veníamos y nos preocupábamos. Antes era: Dios te bendiga, pero con una conciencia de lo que decíamos. Ahora simplemente es un cumplido. Y con esa mano tan fría que parece de madera: Dios te bendiga. Y ahora el ¿cómo estás? Simplemente parece parte del vocabulario, no porque nos interese cómo está el hermano. Y como del otro lado también hay una devolución hipócrita, decimos bien, cuando en realidad estamos quebrados por dentro. Entonces a nadie le importa la condición de su hermano. Si está bien, y quizás hasta lo envidia. Y si está mal, por algo será. Allá él, yo me ocupo de lo mío. Entonces el concepto corporativo se ha diluido cada día más. ¿Por qué? Porque la anomia psicológica nos lleva a esto. A mí me interesa lo mío. Es el yo el que está por sobre todas las cosas. La anomia asiliente. Alguna vez hablé de la resiliencia, ¿se acuerdan? Gracias por ese amén, los que estuvieron. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse ante algo adverso. Sea más duro de lo que pueda vivir, la persona se sobrepone. Pero ¿qué es la anomia asiliente? Escuchen, la anomia asiliente es una conducta que se caracteriza por la visión negativa de las cosas. Ha vivido tanto tiempo marginado, tanto tiempo maltratado, tanto tiempo humillado, que la persona, cuando tiene oportunidad de hacer algo, no cree en sí misma. Eso es una anomia asiliente. Vos vas a poder, no voy a poder, no. Vos sos un hombre exitoso yo. Si me dice que va a haber sol y salgo y llueve. Entonces la persona se mira a sí mismo y tiene, oiga, una visión distorsionada. No es que es así, no es la realidad, pero la anomia asiliente lo lleva a pensar de esta manera. La anomia asiliente tiene dos versiones: lo individual y lo colectivo. Es decir, que una sociedad
puede llegar a tener este pensamiento. Vayan a querer predicar sobre el éxito África. Hay una sociedad que está totalmente marginada porque siempre fueron esclavos. Y vayan a decirle que ellos fueron llamados para hacer cabeza. No lo van a comprender ni lo van a recibir porque hay una anomia asiliente. Y así en el pueblo cristiano pasa lo mismo. Hemos vivido tanto tiempo marginados, con falsas promesas. Alguien cantaba por allí la cumbia, falsa promesa. Pero no era cristiano. Entonces nos hemos cansado de recibir falsos sermones que nos hablaron de grandes cosas y no lo vivimos, no lo disfrutamos, no vivimos plenamente, que hoy cuando viene la verdadera palabra de Dios para decirnos que nos puso por estar de cabeza y no cola, por ser estar encima y no debajo, no lo creemos, decimos no, yo tengo que resignarme a vivir mi vida así, yo tengo que aceptar simplemente la consecuencia. Y hay de aquel que viene arrastrando un cúmulo de pecado durante toda su vida, que cuando alguien le mire y le dice Dios perdona tus pecados para levantarte y ser luz a las naciones, la persona dice no, y se mortifica a sí mismo por mi culpa, por mi maldita culpa, y tiene que aceptar la consecuencia del pecado durante toda su vida, y eso es erróneo. Dios no es así. Dios limpia, purifica, restaura una vida, la levanta para que sea exitoso, para que sea bendecido, para que sea próspero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, Jesús. La persona tiene una idea distorsionada de sí misma y de sus capacidades. Nosotros venimos bregando con eso acá, que todos tienen capacidades para ser distintos, para ser mejores. Pero la realidad es que algunos no nos han dicho, pero lo hemos visto. Siempre cabizbajos, siempre auto boicoteándose a sí mismo. No puedo, nunca lo logré, nunca lo pude conseguir. Y todas esas cosas fueron machacando su vida que hoy cuesta romperla. De manera que no se sienten, oigan, en condiciones de ser exitosos ante una situación difícil o adversa. Hoy lo que nos está pasando en nuestro país, piensen en esto pequeño que les voy a decir. Hay que creer en el peso argentino. Dejen de pensar en dólares. Desde la recuperación de la democracia venimos nosotros con el tema de los dólares. Y vos me venís a decir eso, si el peso no vale nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hay una realidad, desde luego, porque la fe no niega la realidad. La fe hace que tu realidad cambie por la verdad de Dios. De eso se trata. No caer en la anomia, asiliencia, que es no puedo, no tengo. Y con esta pandemia, menos. Nos vamos todos al tacho. Esas son palabras que tenemos que borrar de nuestro vocabulario. Porque allí sí tengo que poner en fe a mi Dios. Lo que voy a hacer, lo que voy a emprender, Dios me va a respaldar. Voy a ver su gloria. Voy a ver la bendición de Dios. Glorioso el Señor. Sí, Jesús. Así, un número importante de cristianos han estado viviendo tanto tiempo sin la plenitud del Evangelio y hoy no se ven en condiciones de lograr objetivos ni proyectos. Y eso tiene que cambiar. Amén. No sé cuánto tiempo has estado en fracasos. No sé cuánto tiempo intentaste y no te dio resultado. No conozco tu vida en detalle como para conocer hasta qué punto llegaste a caer, o cuánto descendiste, o cuántos proyectos tuviste que fracasar, o cuántas intenciones o deseos que pusiste para lograr y no lo conseguiste. Lo que sí sé es que si eso lo podés eliminar y suprimir en la fe de Dios y decir como dijo el apóstol Pedro, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos hallado nada, pero en tu nombre echaré la red. Eso es una clara evidencia de lo que es romper con esa anomia asilencia. Pedro le podía haber dicho, Señor, no lo voy a hacer porque ya fracasé y ya no quiero sufrir más. Ya se burlaron de mí de tantas veces viéndome tirar las redes y recogerlas vacías o con algunas algas que pudrieron mis redes. Ya no lo quiero hacer más, sino que este hombre cambió y dijo, en tu nombre lo voy a hacer. Entonces muchas veces lo intentaste y fracasaste. El sistema de nuestro país no ayudó. La economía de nuestro país no fue la mejor. Las decisiones gubernamentales que tomaron nuestros hombres de eminencia no fueron las correctas. Pero hoy Dios te dice, no vas a depender de esta sociedad, vas a depender de mi palabra. Y mi palabra es que a los que creen en mi nombre no les llamaré. Aleluya. Poderoso el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar el último punto. La anomia en la medicina, y esto sí me sorprendió. La anomia en la medicina
puede referirse a un trastorno en el lenguaje caracterizado por las dificultades para recordar el nombre de las cosas. En este sentido, la palabra se compone, número 1, por a. Separamos. Número 2, nomia. Y como ya he enseñado antes, el término a siempre indica negativo o ausencia. Y nomia viene del original nombre. Entonces, si pudiéramos leer en conjunto estas cosas, sería a, no, nomia, nombre, no nombre. Entonces, la anomia en la medicina es alguien que no se acuerda de los nombres de las cosas. Es un trastorno. ¿Cómo se llama esto? El que lo sabe rápidamente dice una toallita. El que tiene este trastorno dice eso, el coso. No en una cosa, en todas las cosas. No recuerda el nombre. Entonces, ¿cuál es el problema de alguien que tiene este trastorno? En la iglesia converge en un solo nombre. Y dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 9, solamente oído. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cada una de nuestras oraciones, ¿cómo las terminamos? Antes. En el nombre, cuando echamos fuera un demonio, cuando declaramos una sanidad. Ahora, el problema que está viviendo la iglesia en cuanto a la anomia espiritual es porque perdemos de vista este principio. Todo es por Él, de Él y para Él. Todo se sustenta en el nombre que es sobre todo nombre. Pero cuando nosotros entramos en la en la anomia de la resiliencia, que todo me va a ir mal, que nada va a funcionar, y cuando entro en el uso del orgullo, lo puedo yo, lo hago yo, y no me sujeto a ese nombre, que ese nombre, por ser sobre todo, lo que implica es autoridad, lo que implica es señorío. El nombre de Cristo Jesús es el autor del nuevo pacto, de la gracia, lo que a mí me rige, ese gobierno, esa ley que a mí me llevará por el éxito. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito el Señor! ¿Cuántos dicen amén? Por eso fue lo que más me llamó la atención cuando leía la anomia en la medicina. No me acuerdo del nombre. ¿Y cómo llegaste a tener ese negocio? Lo que pasa es que me levanto a las 4 de la mañana. No. En el nombre de Jesús, yo le creí a Él, por eso lo puedo tener hoy. ¿Y cómo tuviste hijos si hace 10 años que no podías quedar embarazada? Y bueno, lo que pasa es que estuvimos haciendo tratamiento. No, fue en el nombre de Jesús. Cuando alguien pierde de vista que las cosas funcionan, se consiguen por Cristo Jesús, caerá en la anomia espiritual. Pero cuando alguien reconoce al Señor como autor y consumador de la fe, su vida en lo espiritual ahora tendrá una plenitud en el Señor. Aleluya.